Hola, en este vídeo vamos a explicar un ejercicio sobre composición de movimientos. En este caso, el típico problema en el que una persona quiere cruzar un río montado en una barca, en una moto de agua. Vamos a ver en esta animación qué pasaría si en lugar de cruzar un río se cruzase, por ejemplo, un estanque, donde el agua está quieta. Ponemos la velocidad del agua a 0, la velocidad de la moto 8 metros por segundo. Ponemos en funcionamiento la animación y a ver qué pasa. Bueno, pues como era de esperar, el punto al que se llega en la otra orilla se encuentra justamente enfrente del punto de salida. Ahora vamos a suponer que en lugar de cruzar un estanque vamos a cruzar un río. Ponemos la velocidad del agua a 2 metros por segundo y vamos a ver qué pasa. Efectivamente, al avanzar la moto de agua sobre el río, como el agua del río se está moviendo, la moto se está desviando y cuando llega a la otra orilla, el punto al que llega no es el mismo que el de antes. Está unos metros más a la derecha. Bien, pues en este vídeo vamos a explicar cómo resolver un ejercicio de este tipo. Vamos a suponer que quieres cruzar un río que tiene una anchura de 100 metros con una moto de agua a una velocidad de 8 metros por segundo y la quieres dejar en el embarcadero que tienes justo enfrente de ti. Te diriges hacia la otra orilla poniendo el timón de la moto perpendicular a la velocidad del río. Si el agua del río lleva una velocidad de 2 metros por segundo, vamos a calcular cuál es la velocidad con la que cruzas el río, cuánto tiempo tardarás en cruzar el río y cuántos metros tendrás que recorrer por la orilla para dejar la moto en el embarcadero. Aquí ya está dejando claro que va a haber una desviación. Esa desviación se produce porque hay que tener en cuenta la velocidad del agua. Lo primero que tenemos que hacer es un pequeño esquema como este. Aquí tenemos el río, aquí está la moto de agua, aquí está el embarcadero, justo enfrente. Y aquí tenemos la velocidad con la que se mueve el agua y esta es la velocidad con la que aparentemente se tendría que mover la moto de agua. La realidad es que la moto de agua se mueve así. Entonces, la velocidad de la moto realmente tiene dos componentes. Una componente horizontal, que es la velocidad del agua, y una componente vertical, que es la velocidad que le marca el velocímetro de la moto. La anchura del río es 100 metros y tenemos que establecer también un sistema de coordenadas. Lo más sencillo es poner el origen del sistema de coordenadas en el punto inicial donde se encuentra la moto. Vamos a ver qué ocurre en este movimiento en el eje X y luego en el eje Y. En el eje X, la velocidad de la moto, que es la velocidad del agua, es una velocidad constante, 2 metros por segundo, lo que significa que en el eje X el movimiento va a ser rectilíneo uniforme. Y esta va a ser su ecuación. Al principio, la moto se encuentra en el origen de coordenadas, entonces la posición inicial es 0. Y la velocidad con la que se mueve en el eje X es la de 2 metros por segundo. Con lo que la ecuación queda de esta manera. En el eje Y, la velocidad de la moto tiene una componente vertical de 8 metros por segundo, también constante. Entonces en el eje Y el movimiento es también rectilíneo uniforme y su ecuación será de este tipo. Como la moto de agua se encuentra al principio en el origen de coordenadas y su 0 es 0. La velocidad en la componente vertical vale 8 y la ecuación en el eje Y queda de esta manera. Y así es como se obtiene el vector de posición de la moto de agua. Si derivamos este vector de posición con respecto de tiempo, obtenemos el vector velocidad, que es este. La primera pregunta era ¿con qué velocidad se mueve la moto?
Aquí tenemos su expresión vectorial y si queremos calcular el valor de la velocidad, tenemos que calcular el módulo de este vector, que es la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, raíz cuadrada. Así que esta es la velocidad real con la que cruzas el río. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tardas en llegar a la otra orilla? Vale, pues supongamos que al cruzar el río se llega a este punto. Este punto tiene dos coordenadas. Una es la coordenada horizontal, que no sabemos cuánto vale, que es lo mismo que esta distancia, que podemos llamar d, y tiene también otra coordenada, que es la coordenada vertical. Y esta sí que la conocemos, coincide con la anchura del río, que es 100. Luego este punto tiene dos coordenadas, que son d y 100. Entonces el vector de posición de la moto cuando llega a la otra orilla será este vector. Su primera componente es esta distancia y la segunda componente es esta distancia, que como ya hemos dicho antes es la anchura del río. Por otra parte, el vector de posición de la moto viene dado por esta expresión. De esta manera, cuando la moto llega a este punto, su vector de posición será este. Y en ese momento d será igual a 2t y 100 será igual a 8t. Y de ahí sacamos cuánto tiempo tarda en llegar a la otra orilla. Como hemos dicho hace un momento, cuando la moto llega a la otra orilla, d es igual a 2t y 100 es igual a 8t. Y aquí hemos sacado el tiempo que tarda en llegar a la otra orilla, y si sustituimos este tiempo en la otra ecuación, sacamos la otra componente de este vector, o si queremos la otra coordenada de este punto. Así que d vale 25. Esto es justamente lo que nos preguntan. ¿Cuántos metros, cuánta distancia tienes que recorrer para dejar la moto en el embarcadero que estaba justo enfrente de ti? Pues la respuesta es 25 metros. Hasta el próximo vídeo. Agur.